En la parte de abajo. Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a iniciar con otro tema. ¿Se acuerdan que les pusimos varios temas a escoger o que sugirieran? Y bueno, el tema que tuvo más votos, pues es el de mensajes de alivio y esperanza. Y este es un tema que a mí me gusta mucho. Porque, como les comentaba, muchas veces los mensajes o señales que tenemos nos dan alivio y nos dan esperanza principalmente, pero también en algunas ocasiones para algunos dolientes pueden ser motivo de culpa, ¿sí? O de motivo también de que no puedan conciliar el sueño, que no estén en paz, que no estén tranquilos. Entonces es importante que tengamos nosotros un conocimiento para que podamos discernir qué puede ser y qué no. Sobre todo también nosotros los que acompañamos a los dolientes. Ajá. Porque, bueno, los que están en un chat de tanatología, pues vimos que hay una persona, Elvia, no sé si esté, pero ya andaba buscando hasta una medium y esa no es la intención. Ajá. Entonces, vamos a iniciar con nuestra charla de hoy y se titula Mensajes de Alivio y Esperanza. Y le puse como subtítulo la CDM, que es la comunicación después de la muerte, así le llaman. O, fíjense, hay dos vertientes, que es la comunicación después de la muerte o también que son reacciones a nivel mental en el duelo. Por ejemplo, Arnaldo Pangrazi en su libro del duelo nos dice que existen reacciones a nivel físico, psicológico, espiritual, mental, y que en las reacciones a nivel mental, nosotros, nuestro pensamiento va a interactuar con los sentimientos y va a influir de alguna manera con nuestro comportamiento. Y entre los comportamientos que menciona, que están dentro de las reacciones a nivel mental, está la búsqueda de la persona, lo que Montoya diría la búsqueda del retorno del objeto perdido, ¿no? Para quien esté en duelo, el único acontecimiento importante es el regreso de quien se ha perdido. Es ese deseo de retorno del objeto perdido. Entonces, dice que el medio más frecuente para que podamos mitigar un poquito el dolor es sentir la cercanía del ser querido, no solamente psíquicamente, ¿no? Como decimos aquí en el corazón, sino que también queremos sentirlo físicamente. Ajá. Y en este caso, pues, como hemos comentado, hay muchas estrategias que podemos utilizar cuando sentimos esas ganas de tener un contacto físico con esa persona, como son los objetos transicionales. Fíjense, Pangrazi menciona que la necesidad de localizar a la persona desaparecida se transforma en búsqueda y esta toma la forma de alucinaciones de carácter auditivo, visual y de sueño. Para Pangrazi, todas estas experiencias que tenemos son alucinaciones, ¿sí? Y pueden ser tanto visual como auditivo y en forma de sueños. Y habla ahí de que un psiquiatra realizó un estudio a 227 viudas y 66 viudos de diferentes edades y que 39% sentía la presencia de su ser querido, de su pareja, y el 14% tenía alucinaciones o ilusiones sobre su presencia. ¿Sí? Entonces, Pangrazi nos habla de que hay estudios acerca de este tipo de experiencias que se manifiestan en el duelo, pero él las cataloga como reacciones a nivel mental y que son producto de esa búsqueda por el retorno y por tener la necesidad del contacto físico con nuestro ser querido. Y esto lo podemos ver en el libro El duelo, experiencias de crecimiento. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Esta es la parte, digamos, la parte que nos menciona que esto es una reacción propia del duelo y está documentada. Y él menciona que son alucinaciones, o sea, que no son. Pero fíjense, hay otros
personajes, aquí me ayuda a pronunciar bien Willy, que son Bill y Judy Guggenheim, que en 1996 publicaron un libro que fue, un bombazo, ¿no? Fue algo que vino a revolucionar y que generó mucha controversia, y que es el de Saludos desde el cielo. Yo no lo había encontrado este libro ni en físico ni en PDF. Acabo de encontrar uno usado que lo mandé a pedir, pero no me ha llegado, entonces yo no lo he leído mucho las reseñas del libro. Y bueno, ellos, de hecho, a ellos los menciona Luis Lagrán en este libro. Ajá. Hace mucha referencia a los estudios que llevaron a cabo ellos. Creo que entrevistaron a más de 3,000 personas ellos. Y ellos también son quienes crearon el concepto de CDM, que es comunicación después de la muerte. Y específicamente dicen que una CDM se refiere a tener espontáneamente contacto con un ser querido que ha fallecido. Y esto es muy importante, espontáneamente. Dice, es el campo de estudio que comprende una variedad de experiencias en las que los dolientes creen haber recibido directa o indirectamente un mensaje o señal o haber sido contactados por el fallecido. Que es muy importante que nos dicen creen, porque no nos validan el que se dé o no el mensaje. La comunicación, la CDM, que es la comunicación después de la muerte, no es pasiva, es activa. Dice, porque es algo que se queda en tu memoria, que sirve para darte fortaleza y que siempre, dice, nunca decreces su valor. O sea, siempre va a tener un gran valor, un gran significado para nosotros. Es una parte de la historia personal que le da significado a la existencia, brindando la oportunidad de fortalecer nuestra vida interior. Y esto es muy importante. ¿Qué significado le das tú a esa experiencia que te dio? Generalmente, este debe ser algo que te fortalezca, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos que son experiencias subjetivas, que solamente pueden ser evaluadas por la intuición del que las experimenta. Por eso es que muchas veces cuando nosotros estamos pensando en nuestro ser querido y escuchamos una canción o vemos a una niña parecida, entonces puede ser que alguien te diga, es coincidencia, ¿no? Pero queda a tu criterio decidir si es o no un mensaje. Hay que tener bien en cuenta que los mensajes de alivio deben representar o representan. ¿Por qué les digo deben representar? Porque es muy importante que nosotros entendamos que la comunicación después de la muerte no tiene la intención de lastimarte, culparte o infligirte culpa, sino más bien tienen la intención de probar que existe vida después de la muerte, que no se acaba todo con la muerte, que te va a dar consuelo y te va a apoyar, ¿sí? Después de que hayas perdido a un ser querido, después de la muerte de un ser querido. Va a ser esperanza para quienes anhelan reunirse con sus seres queridos después de la muerte. Te da esperanza de que lo vas a volver a ver. A mucha gente se le quita el miedo a la muerte porque te da confianza y conocimiento que pues tuviste una comunicación, pues hay alguien allá, está allá, existe algo después de la muerte y entonces dejas de tenerle miedo. Te proporciona también mucha paz interior, siempre y cuando abras tu mente y tu corazón a este mensaje, a esta señal. Si nosotros ocupamos bien una CDM, pues nos va a permitir encontrar un significado y un crecimiento personal a través de los encuentros con la muerte. ¿Por qué? Porque yo les comentaba, y fíjense, las portadas de los 2 libros que tenemos aquí derivan de CDMs, para mí. Por eso se les dice que las experiencias son subjetivas. Para mí, fueron comunicaciones después de la muerte de mi hija. Y
estas me permitieron encontrar un significado. Tan es así, no decrecieron su valor como lo mencionan, porque después de mucho tiempo, yo lo sigo teniendo en la mente y a los 8 años de la muerte de mi hija, el segundo libro trae ahora la Catarina que ella pintó. Y el primer libro pues trae la mariposa que ella pintó. Pero ¿qué pasa con las CDMs, ¿no? O los mensajes o señales. Siempre se piensa que es un tabú, o más bien es un tabú. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, nos da pena comentarlo. Porque la gente piensa que te estás volviendo loca. Ay, pobrecita, tanta tristeza ya le está volviendo loca. Piensan que son alucinaciones, que son producto de un deseo, producto de la imaginación o producto de un estado alterado de estrés, debilidad o congoja. Y fíjense que cuando hacemos mención de esto, esto es lo que nos menciona Arnaldo Pangrassi en su libro, ¿no? Que son alucinaciones que son producto del deseo de tener ese contacto físico. Ajá. Entonces, por eso mismo es que a nosotros nos da pena compartirlo, pero cuando te encuentras entre muchos dolientes y alguien se atreve o comparte una experiencia que ha tenido, empezamos todos a compartir. Y cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, en el libro de Mensajes de Alivio, se hizo una entrevista a muchísima gente y la mayoría de la gente dijo que había pasado por esto. Bueno, entonces, o entiendes que es una reacción normal en el duelo, o dos, empiezas a creer que realmente es una comunicación después de la muerte de tu ser querido. Entonces, puede ser que sean ambas. Para mí, pueden ser ambas, ¿no? Pueden ser ambas, pero ya aquí este tema hay que tratarlo con mucho respeto. Cada quien es libre de pensar y de creer en lo que le sirva o no le sirva, ¿no? Si en un momento dado esto les sirve a ustedes para darle consuelo a su corazón, adelante. Pero si también el mensaje o la señal que piensan que les está dando les está lastimando, les está dañando, entonces quizás sea importante considerar alguna estrategia para que no les dañe y para que no les lastime. Fíjense que esto se menciona en el libro. Yo les voy a compartir mucho de la información que encontré, pero como les digo, no es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta y ustedes pueden estar o no de acuerdo en lo que se menciona. Por ejemplo, dice que la persona fallecida no siempre se comunica con el familiar más allegado. Muchas veces se comunica con otras personas que quizás no conozcamos o que conocemos muy poco. Yo de la poca experiencia que tengo en los 9 años con los grupos, la verdad es que muchas veces se comunica con el ser querido más allegado, ¿no? En este caso, los hijos o los padres o las parejas. Dice, suceden como eventos únicos. Tienen lugar meses o años después de la muerte del ser querido. Fíjense que, ¿se acuerdan que les mandé una encuesta? Entonces, ya la vamos a platicar al final, pero generalmente aquí dice que puede darse después de varios años. Pero en la encuesta que hicimos, casi la mayoría se le presentó durante el primer año de muerte del ser querido. Dice que no te sucede en el momento de mayor shock, estrés, cansancio, sensibilidad o debilidad. Esto es de lo que encontraron de los estudios que hicieron a las personas dolientes. Fíjense que a la mayoría de las personas en las que se basan estos resultados es en viudos y viudas de diferentes edades. Y aquí vamos a ver los posibles tipos de comunicaciones después de la muerte. Uno es sentir la presencia de la persona fallecida. Y nos dice que el doliente es consciente de cuando llega y cuando se va el ser querido, ¿no? O sea, como que empieza a sentir la presencia y de repente dice, no, ya no está. Entonces, eso es muy importante. Son conscientes de cuando llegan y cuando se van. Otra son las señales auditivas. Puede ser que sea un mensaje verbal o escuchar la voz de una persona fallecida.
Fíjense que me voy a regresar aquí. Y aquí son conscientes de cuando llegan y cuando se van. A veces, cuando tengamos nosotros las señales, sea difícil encasillarla, porque ahorita vamos a ver la parte de las visiones, cómo se dan, o las visualizaciones. Pero, por ejemplo, aquí, yo lo comenté en el primer libro que tengo, que cuando yo no sabía que mi hija estaba muerta, pero un día alguno de esos días, entre los 60 días de búsqueda, yo creo que a la mitad, estaba yo durmiendo en la tarde. Y me acosté un rato, me recosté sobre la cama y me quedé dormida. Y a mí me despertó la sensación de una manita. Y yo claramente pensé que era Karim. O sea, que sus manitas... Y entonces donde sentí que se me entrelazaban las manitas, me desperté. O sea, yo estaba durmiendo y lo sentí. ¿Sí? A lo mejor ya me adelanté, pero es tacto, ¿verdad? Pero te digo, y entonces sientes cuando dejas de tocarlo. Y la presencia de la persona fallecida puedes sentirla a través de que se te pone chinita la piel, ¿sí? O que empieza a ser más frío, que la habitación empieza a bajar de temperatura. Y luego vuelven las condiciones normales antes de esa presencia. En las comunicaciones auditivas, dice que los mensajes son muy cortos y en algunos casos son palabras de advertencia de un peligro inminente. Aquí comentaba con algunas personas que muchas veces hay mensajes que solamente tú escuchas y a veces hay mensajes que lo escuchan 2 o 3 personas, ¿sí? Fíjense que aquí puede ser que una es recibir un mensaje verbal, pero puede ser que no sea la voz de la persona fallecida, o puede ser que escuches la voz de la persona fallecida. Dice, los mensajes son muy cortos y en algunos casos son palabras de advertencia de un peligro inminente. Y aquí, sobre todo, hay que distinguir del pensamiento, porque a veces escuchas algo aquí, pero aquí sí se escucha la voz. Y les digo, puede ser la voz de la persona fallecida o solamente algo que te dicen, que tú escuchas. Y muchas veces nosotros sabemos cuando, como que la cabeza te lo dice y cuando lo escuchas, ¿no? Es diferente. Entonces, a mí nunca me ha pasado escuchar la voz de mi hija, nunca, nunca. Recibir un mensaje verbal, la verdad sí. Cuando yo pensaba mucho en suicidarme, yo les he platicado de que escuché una voz que me dijo que ya me iba a morir y fue lo que me hizo que me levantara de la cama. Pero así como escuchar la voz de mi hija, no. No sé si alguien quiera compartir si han tenido una comunicación de este tipo auditiva en la que hayan escuchado la voz de su ser querido que nos quisiera compartir. Abigail. Abigail. Ajá. Sí, buenas noches. Sí, vamos a tratar Sí. de ser breves para que podamos compartir más personas. Adelante. Bueno, a mí me pasó, yo escuché su voz de mi hija una semana después de que la fuimos a sepultar. Yo, me habían medicado con unas pastillas para dormir y me tomaba yo la mitad y la verdad me tumbaba, pero sí hacía que yo pues despertara en ciertos lapsos. Esa noche que yo escuché su voz, yo estaba acostada, estaba mi hija, estaba mi mamá y estaba un peluche de mi hija fallecida. Y yo escuché un ruido en la cocina donde tengo su altar y solo volteé así, o sea, no me paré ni nada, solo abrí mis ojos y escuché claramente cómo me decía, mami, mamá, mami, ven. Pero yo quería levantarme, pero la pastilla me tenía, pues, el cuerpo estaba cansado, ¿no? Mi cuerpo estaba como tal descansando, pero
yo estaba despierta, o sea, literal me desperté, me quedé con los ojos abiertos tratando de escuchar aún más su voz. Y sí, me pasó que escuché su voz, la escuché en repetidas ocasiones ese mismo día, como 5 veces me llamó, mami, ven, mamá, ven, pero no Y podía parar. Abigail, ¿y para ti qué significó? ¿Alivio, culpa, desesperación? ¿Te ayudó o Eh, no te ayudó? no me ayudó, desesperación porque yo quería levantarme para ir donde ella estaba, para ver si era real lo que me estaba pasando, si la estaba yo escuchando. Me causó desesperación porque en el momento dije, si no me hubiera tomado esa pastilla que me está tumbando, yo ahorita me pudiera parar y tal vez la hubiera visto, o tal vez hubiera ido a verla, ¿no? Porque ella me estaba hablando. Ahora ya con el tiempo, pues igual era pues un aviso, como tú dices, de pues ya no tomarme más esas pastillas porque realmente a los 5 días me las quitaron. Ah, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Oigan, no sean Gracias. malitos. Sí, abran sus cámaras porque se siente bien feo estar hablando así como que nada más estás hablando y ni siquiera ves con quién estás hablando, ¿no? Entonces, los que puedan, les pedimos por favor, ya de por sí el estar así de manera virtual es un poquito fría, pero aparte de estar viendo nada más el cuadrito negro, como que luego Rosalba nos pone hasta el pastelito ese y nada más se nos antoja. Bueno, vamos a seguir. Eh, Iba eh, Tere, luego va- Magda. No sé cuántas van a ser. Vamos a hacer dos participantes para que nos dé tiempo de pasar las demás. Ahorita, Está ¿quién? Magda. ¿Tere y Magda o Sí, pero no sé? sí, Tere, pero ya no la veo. Y Magda y Judith y Marce. Hay cuatro, hay tres. No sé. Hola, hola, buenas Ahí noches. está. Es que mi cámara no funciona, por eso no la pude prender. Adelante. Sí, bueno, buenas noches. Sí, yo cuando murió mi bebé, estuvimos 6 días internadas en el hospital y ella a los 6 días falleció a los 12. Y en una ocasión mi esposo se fue a trabajar, mi hijo fue a la escuela y me quedé sola en la casa. Estaba lavando los trastes y la oí llorar. Pero pues ya estaba muerta. Entonces, me regresé así pensando, chin, está llorando, le tengo que dar de comer, no sé. Y ya cuando regresé al cuarto, pues ya me volví a la realidad de que no estaba. Pero sí, fue la única vez que la escuché y sentí como esa necesidad de tenerla, de verla, pero también mucha tranquilidad de escucharla. Muchas gracias, Tere. Me imagino, fue a los pocos días de que había fallecido, ¿verdad? Sí, tenía 2 días de haber fallecido. Muchas gracias. Si quieres que pasen y ya para la siguiente ya nada más dos, Willy. Ok, entonces, ok, va Magda, Marta, Judith y Marce. Ok. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Híjole, aquí tengo una libreta completa de todos los apuntes que tengo de sueños, coincidencias. Estoy viendo que en el año 2017 Johan me regaló mucho y de todo. Y pues bueno, que si lo escuché, van 2 veces que lo escucho auditivamente. La primera vez fue el 20 de junio del 17. Dice, terminando de escuchar el audio del libro de Francesco con Mariano Sorio, unos días después vi el video de su autora, que por cierto se llama igual que Johanna Díaz, no, Johanna García. Ojalá. La autora hablaba de su libro, El cielo de Francesco. Lo vi al final y al final dice cómo comunicarnos con nuestros guías y hay que decir una oración y yo lo seguí. Ahí dijo que podíamos sentir un sentimiento o emociones o cualquier cosa, ¿no? Que estuviéramos alerta. Yo realmente así como que lo hice sin la intención de esperar nada, pero sí sentí mucho sentimiento. Me dirigí a mi poder superior y empecé a pedirle perdón a mi hijo. Terminando de hacerlo y de llorar, escuché que Johan me hablaba.
y me dijo tantas cosas bellas que no creo haberlas recordado al 100%, pero de lo que me acordé inmediatamente lo escribí y me dijo: madre, no te preocupes ya. Todavía me gana la emoción. Yo estoy bien, estoy en un lugar de luz maravilloso. Ya no sufras más, por favor. Sé feliz y vive por mí. Ponte bonita y sigue viviendo. Madre, todo va a estar bien. Te vas a reconciliar con la familia. Salúdame mucho a mi papá, a la familia y a mis amigos. Madre, yo soy feliz y quiero que tú lo seas. Madre, te quiero mucho y cuídate, te amo. Y posteriormente es lo que estoy buscando, pero tuve otra meditación donde me dijo muchas cosas diferentes y muy bonitas también. Pero bueno, eso es lo que les comparto el día de ahorita. Gracias. Muchas gracias, Magda. Y fíjate que ahí ese es también algo que mencionan, ¿no? Que muchas veces las CDM no necesitan tener que son espontáneas, muchas veces. O sea, que no necesitas tener ni medium ni algo de meditación o yoga o algo para que sucedan. Porque en este caso, tú tuviste la oración, ¿sí? Que era una, sí, como oración, ¿verdad? Para poder tenerla. Sí, bueno, seguir las recomendaciones que dijo Johanna y sí, una oración muy cortita. Sí, y ahorita vamos a ver esa parte también, porque muchas veces hasta incluso con la meditación como que salen del cuerpo, ¿no? Las personas que están meditando. Bueno, muchas gracias. ¿Quién falta, Willy? Estuvo muy bonito ese mensaje y estuvo muy largo, fíjate, Magda. Me dijo. Va Marte, luego Marce. Ok, y ya seguimos. Marce, ahí está. Yo pensé que, Buenas yo pensé que no estaba. noches. Pues yo rápidamente les comento que en algún momento que, ajá, que en algún momento, en el momento antes de que Diva falleciera, como unos minutos antes de que ella falleciera, yo me quedé recostada sobre una camilla y sentí que me profundicé en el sueño y rápidamente lo que me despertó fue algo que me dijo mami, pero sentí claramente que me tocaron el hombro y que me dijeron mami, pero yo al momento de escuchar la voz de decir mami, me desperté, pero pues estaba yo en la camilla, no había nadie y pues a los poquitos minutos ella pues realmente falleció. O sea, ya la declararon totalmente muerta. Y lo que he experimentado aquí en mi casa, apenas esto tendrá unas cuantas noches, que estoy dormida y de repente escucho que me dicen Se fue. Sí, Sí, se perdió el internet. bueno. Bueno, Marce, a ver si Marce, puede adelante, entrar. Marce. Bueno, buenas noches. El día después de la muerte de José, me levanté bien tempranito, eran como las 5 de la mañana y creía yo que iba a tener la cabeza de poder sentarme a orar. Y lo que hice fue que me senté y me dio un ataque de llanto grandísimo, pero mucho, de eso que sientes que se te acaba el aire, y escuché clarita su voz diciéndome tranquila, ma, tranquila, tranquila. O sea, creí que estaba ahí porque volteé a mirar y estaba yo sola, pero lo sentí e inmediatamente, bueno, digo yo que era él porque me trajo mucha tranquilidad, me trajo mucha paz, inmediatamente me calmé y pude hacer lo que quería hacer, que era sentarme a orar, pero
Me pasó esa vez y este fin de semana, hace como 2 fines de semana, también estaba muy angustiada y me fui llorando y todo, y estaba en un parqueaderos llorando, muy, muy angustiada. Y sentí su voz clarito diciéndome, mami, tranquila, tranquila, ma, vas a estar bien, tú eres fuerte, vas a estar bien, vas a estar bien. Inmediatamente, o sea, es que son cosas que yo digo, bueno, y si es mi mente, gracias mente, porque me trae mucha paz, muchísima paz. Así que sí, bueno, yo digo que es él. Muchísimas gracias, Marce. Y finalmente eso es, ¿no? Si te trae paz, yo digo, pues no me importa que me digan loca. Finalmente me sirve y lo ocupo. ¿Sí? Y por eso es importante que tengamos siempre en cuenta eso de que en el duelo no hay nada malo ni nada bueno. Lo que te sirva, agárralo. Y agárrate de eso que te esté sirviendo. Quizás después ya no te sirva, pero en el momento lo que te sirva, ocúpalo. Bueno, muchas gracias. Pues ya vimos, ay, sentir la presencia, las comunicaciones auditivas y las comunicaciones táctiles, que fue la que yo les platiqué de la manita, de cuando sentí las manos de Karime, ¿no? Y yo estaba durmiendo, me despertó el contacto. Dice que este tipo de el tacto se presenta generalmente con experiencias auditivas o de sentir la presencia del ser querido. Puede ir acompañada de eso. Pero, por ejemplo, a mí la que me aconteció con la manita de Karime no fue acompañada de ninguna experiencia auditiva, ni siquiera lo sentí yo. Nosotros estábamos en la búsqueda de mi hija y créanme que aunque yo sentí bonito, pero luego dije, pues, ¿cómo me va a estar tocando si ella está viva, ¿no? Lamentablemente mi hija ya estaba muerta. Y recuerdo mucho que en aquel momento, mi esposo y yo somos muy escépticos y recuerdo mucho que en aquel momento Alejandro nada más me abrazó, pero no me hizo ningún comentario y yo sentí que como que me estaba diciendo, ay, pobrecita, ¿no? Ya está loquita. Pero realmente yo eso hasta lo escribí en el libro porque yo no soy muy sensible, digamos, a ese tipo de situaciones. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años y yo recuerdo mucho que mi mamá, cualquier ruidito, ay, ese es tu papá. Ay, que se oyó que se abría una lata, ¿no? Que se oyó que sonaban los pies como cuando caminaba tu papá. Y muchas cosas así que yo recuerdo que estaba chica y yo decía, "Ay, yo no oigo nada, ¿no?". Pero ese contacto físico para mí fue algo grato, pero como que me resistía a aceptarlo porque significaba de alguna manera que mi hija ya estaba muerta y todavía la estábamos buscando. No sé si 2 personas que no hayan participado, que quieran compartir algún contacto físico que hayan sentido. Willy, Tengo Bárbara y a Araceli. Araceli o Magda con la manita levantada y Vero Gómez. Bueno, vamos a darle chance a Araceli y a Vero. A Vero, ok. Es que Magda tiene toda la enciclopedia. Sí, sí, sí. De Y todos todo los lo sentidos. escribe con todas las fechas. Bueno, buenas noches. Mi cámara anda fallando. Ay, pues yo he sentido los contactos así como bien reales, que siempre les digo, acuéstate aquí. Casi siempre me agarraban acostada y entonces sí siento así como que se acorrucan conmigo, mi esposo y mi hijo. Pero hace poquito así tuve miedo, estaba solita y estaba pensando en ellos, ¿no? Reflexionando tanta cosa. Y de repente sentí mi cuarto así como pesado, como si hubiera presencias. Y yo dije, ay, no, Dios, ¿qué está pasando? Y entonces yo dije entre mí, ay, no, Diosito, ayúdame. Y yo les dije a ellos, no, 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 quédense donde están bien ahí. Sí sentí así como miedo, como, no sé, sentí, bueno, es la primera vez que, o sea, no me dio así como gusto, digo, ¿qué de tanto estar pensando lo regresamos? O casi se me vino a la mente, ¿no? Y yo dije, no, 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 y como que me desperté así de inmediato.
no tiene mucho que sentí eso, pero anteriormente pues sí, así me quedo pensando en ellos y todo, y de repente me quedo dormida y cuando siento así como de, hazte tantito para allá y se recuestan. Y a mi jarecito, así en una ocasión hasta me desperté con mis brazos, así que, pero pequeño, que yo lo estaba abrazando. Sí he sentido, y en voces pues también es que ahorita, mamá, y yo, ahí anda, pero sí. Yo digo, cada vez sí es cuando digo, ay, creo que sí me estoy volviendo loca, pero no. Eso es todo. Gracias. Gracias, Araceli. Y finalmente, podemos pensar que en caso de que vinieran a comunicarse, pues yo creo que son nuestros seres queridos, no creo que quisieran hacernos daño, ¿no? No, no era como daño, sino como que me dio miedo de que yo digo, yo misma con mi pensamiento los estoy regresando. O sea, no porque me hicieran daño, sino Ajá. como que digo, si hay un límite, no sea que yo esté provocando eso, ¿no? El de estar piense diario. Araceli, imagínate que con el pensamiento los pudiéramos traer. Ay, Qué pues, padre es sería, cierto. ¿verdad? Bueno, Sí, muchas gracias, Ara. gracias. Willy, ¿quién sigue? Vero. Pues yo, el día del accidente de Robert, que me doy cuenta que que todavía no llegaba, yo sentí que Andrés me habló, me volví a quedar dormida, y sentí el grito de Andrés, y ya de ahí ya no pude dormir porque dije algo malo pasó, porque oí la voz de Andrés. Y y por ejemplo, me pasa muy seguido cuando salgo con las amigas, a veces batallo en transportarme, no sé, o sea, no es físico lo que siento de Robert, pero cuando estoy batallando para regresar, siempre me sale un amigo de Robert y me trae a la casa. Casualidad, no sé, pero los amigos de Robert siempre, algo que me pasa, siempre los tengo en un lado. Eso es muy, lo que yo. muy bien, Berito, muchas gracias. Sí. A ver, ¿alguien que tenga alguna experiencia de contacto físico? Contacto físico. Tengo a Nori y otra vez a Abigail y a Luz Helena. Bueno, vamos a agarrar a dos, Willy, nada más para que podamos tener y al final ya revisamos y ya compartimos lo demás, ¿sale? Para que podamos avanzar. Ok, Nori y Luz Helena. Ujú. Nori, adelante. ¿Ya bajo la manita o Ya salió? se fue Nori. Sí. Sí, no, aquí estoy, Dorita. Buenas noches. Ahí está. Adelante. Hace que contacto físico, yo fíjate que estábamos en la iglesia, que ese día nos tocó cantar, pero yo ya no puedo subir por mi problema con la rodilla, y me senté, no subía los escalones arriba, porque ellos cantamos arriba, pero yo no pude subir y me senté en una de las bancas, y de repente yo sentí la presencia de mi Cris, pero lo sentí, se me olvidó que él no estaba con nosotros, y yo sentía mucha calor, y agarré mi abanico, y le empecé a soplar a mi lado, o sea, soplándolo según a él, ¿no? Y pero según yo recargándome en la silla de él, y yo estaba con el codo recargándome según en la silla, y estaba sopla y sopla, y escuchando el tema, y yo soplando, y me dice mi hija, mamá, ¿por qué haces eso? ¿No? Mi hija me hizo seña, y fue que reaccioné y me puse a llorar, pero yo lo sentía a mi lado, él estaba a mi lado, ¿no? Y es lo que yo sentí, y créanme que me sentí, no sé cómo, le digo a él que mi hijo está siempre con nosotros. Y mire, ahorita que cuando hemos cantado, le digo, hace como 3 semanas, me dice mi nuera, al mismo tiempo nos volteamos a ver y escuchamos la voz de él. Ella luego lo empezó a grabar y ella se escuchó el teclado
en la grabación y la voz de él. No sé. Y no teníamos instrumento ese día porque los muchachos no fueron a tocar, pero sí se escuchó el teclado. Y fíjate que eso es importante, que en las auditivas lo pueden escuchar más de una persona, ¿no? Y es lo que te pasó a ti. Emocionadísimo estábamos, yo hacía fiesta y le enseñé a mi esposo, a mis hijos y para más gente que estaban ahí, se los dije, dice, no es que él está aquí, él siempre está sirviendo a Dios como lo hizo antes. Y eso pues me emociono, pero a la vez le digo, aquí nos hace falta porque no tenemos instrumento, ¿no? Y le pido perdón a Dios porque siempre le ando reclamando. Muchas gracias. Gracias, Nori. Y si eso te ayuda, qué bueno, Nori. Sí. Eso es por eso no puedo asistir a mis reuniones porque voy de mal en peor con la rodilla. Pero ahí estoy pendiente de los temas, de todo. Primero Dios. Pues entra los viernes, amiguita. Muchas gracias, Nori. Gracias. Sigue Luz Helena. Gracias. Pues mi mensaje es muy, muy corto. No sé a dónde fui, ya tiene un buen tiempo. Y ese sentir fue de Jonathan porque él era más alto que yo. Entonces yo era ya muy noche y yo decía, ay, o sea, porque tenía miedo, ¿no? Sobre todo porque iba yo sola. Pero también pensé, pero no voy sola, ¿no? Pues cuando pensé no voy sola, yo sentí el abrazo, o sea, la mano que me tocó así en el hombro, y, o sea, no fue algo ay, o sea, que quien ha sentido ese abrazo no lo puede explicar porque sentí tan real, tan real ese abrazo, que yo dije, no me espanté, ¿no? Porque pues acababa yo de decir, pero pues si no voy sola, voy con ustedes, ¿no? Entonces no me espanté, al contrario, me dio mucho gusto sentir ese abrazo, ¿no? Ese sentir de la mano de Johnny en mi brazo y la verdad es que me reconfortó mucho, digo, no tenía miedo a nada, pero me reconfortó sentir ese abrazo en mi hombro. Por eso digo que es muy, muy corto, pero con mucho agradecimiento. Gracias. Muchas gracias, Elena. Lo que pasa es que el táctil es así, ¿no? Generalmente es instantáneo, lo mencionan, ¿no? Que no perdura, sino es un sentir y se va, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Comunicaciones olfativas, oler una fragancia específica que pueda ser asociada a un ser querido. Generalmente lo experimentan también 2 o más personas. Y aquí no sé si 2 personas nos quieran compartir. A mí nunca me ha pasado ese olfativo. ¿Nadie? Si quieres, puedo decir yo. Pues adelante, Willy. Pues fíjate que pues a Grecia le echaba talco Elena, pero no, a mí no me gusta el talco, ¿no? Pero una vez aquí en casa, pues ya no hay nada, créeme que no hay nada de bebés, hay talco, pero del talco que es para adulto, pero, para los pies, para sudoración, ¿no? Pero en eso sentí un olor como cuando a toallita húmeda, así como cosas de bebé. Y dije, y créeme que cuando hay algo así que un olor me llama la atención, parezco perrito, o sea, que se me levanto así, dije, ¿dónde viene? ¿De dónde viene? Empiezo a oler, y dije, ¿dónde está? Y dije, no, créeme que busqué aquí en el cuarto, dije, no, me asomé ahora sí allá afuera de la calle, a ver si había pasado a alguien, no, pero dije, me quedé ese olor, pero específicamente del talquito, de las toallitas que usaba ella, ¿no? Pero sí, me quedé así, bueno, dije, y me quedé, dije, ¡hala, qué padre! Y como tenemos aquí un altarcito para ella, dije, me viniste a ver, digo, qué bueno, y me queda con eso, me dio un alivio y me dio alegría, dije, dije, es una señal, un mensaje que está aquí mi niña, dije, y te quedé llena de gozo, de júbilo, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas gracias. No sé, otras personas que quieran compartir. Tenemos a Abigail, Rox, Liz, Alejandra. Vamos a darle prioridad a los que no han participado, ¿sale? Ok, Rox, entonces, y Liz. Creo que Laura también, ¿no? Que veo aquí nomás en mi pantallita, veo como 4, 5. Ok. Sí. A ver, Rox.
Tú Bueno, dime yo quién. en una, mamá estuvo al año y 7 meses aquí, entonces caminábamos en un corredor que hay aquí afuera en la casa. Entonces, recuerdo, ya no estaba, andaba yo limpiando ahí el corredor cuando de repente, así de la nada, un aroma a perfume, pero un aroma muy agradable que, como dice Will ahorita que comparte, anda uno buscando así dónde proviene ese aroma. Y me ha pasado como en 2 o 3 ocasiones el aroma de perfumes, pero muy agradable, y como dice Will, comparto esa parte de que, bueno, a mí igual me trae como paz y decir, no, pues aquí estás conmigo como siempre, mamá, acompañándome. Entonces me quedo con esa parte, sí me ha pasado. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Gracias, Rox. Y Alejandra Cisneros. Y Laurita. Ajá. Buenas noches. A mí como tal no me ha pasado, pero sí me contó, perdón por el gorrito que traigo, pero sí me contó mi esposo. Él trabaja, es una empresa donde hay mucha máquina, entonces pues no es un lugar que huela rico, o sea, no. Y en donde él está súper, súper. Entonces, lo que me contó es que de repente empezó a oler, pero como a nuevo. Me dijo, es que a mí me llegó el olor así, pero como a nuevo rico. Pero él no supo a qué se refería. Entonces, yo sí le dije, es que sabes que fue Darío. Le dije, es que es bien raro que ahí en donde tú estés huela a nuevo. Y entonces ya se quedó pensando y me dice, sí, posiblemente vino Darío a verme. Le dije, sí. Le dije, con el olor a nuevo, le dije, él vino a verte. Fue lo que le pasó a él. Gracias. Muchas gracias, Liz. ¿Quién sigue? Alejandra Cisneros y luego Lau. Bueno, a mí me ha tocado, mi padre vivió aquí 4 años y medio antes de fallecer, y pues yo llegaba del trabajo y él generalmente esperaba que yo me asomara a la puerta y me decía, ¿cómo te fue? ¿Ahora no repelaste con tus alumnas? ¿Ahora no te hicieron alguna travesura o algo? Entonces, porque pues, trabajaba a nivel licenciatura, entonces siempre venía yo a platicarle alguna cosa. Y me ha pasado, papá murió el 2014, y me ha pasado más de 3, 4 veces que abro la puerta y percibo su olor. Era un olor agradable, no a loción, era como a hombre limpio, nada más, o sea, bañado, no es desagradable, al grado de que me vengo directamente de la puerta al cuarto y digo, papá, o sea, como esperando verlo que estuviera sentado en el descansé donde siempre estaba. Se me ha hecho muy agradable las veces que me ha pasado, y lo único que puedo decir es que siento que está aquí o que está conmigo o que me está acompañando. Gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Luego hasta uno piensa como que ya es muy cínico, ¿no? Que se manifiestan muchas veces, ¿no? Gracias. ¿Quién sigue, Willy? Lau. Yo. Pues a mí lo que recuerdo que me ha sucedido en la cuestión olfativa, a Miranda cuando le lavaba su ropa, la metí en suavizante de telas, que no lo he vuelto a encontrar. Entonces, por más que lo busco, nada más sé que era color amarillo, pero ni el Downy, ni bueno, en fin. Y en una ocasión que ya iba para mi casa, yo tengo que atravesar como una parte está pelón, o sea, no hay, de un lado no hay casa, del otro lado es un solar. Y llevaba a mi perro y eran como las 12 de la noche, entonces ya era tarde. Y me llegó la fragancia de ese suavizante de telas, pero no lo he podido encontrar. Entonces cuando me llega, yo dije, ay, la gordita, ¿no? Dije, ay, mi gordita. Entonces, alrededor, les digo, nada más es una fila de casas, de las 4 casas donde está, una está deshabitada y la otra es un vivero. Y ahora vive una muchacha únicamente, sola, vaya. Entonces, pues bebés así como que en la zona no hay, ¿no? Y era un suavizante con olor a bebé. Es cuando me llega la fragancia
Es así como dice Will, ¿no? Como de perrito de saber de dónde viene, ¿no? El olor. Y yo dije, ay, es mi gordita, ya, ¿no? Nada más me hace sonreír cuando me pasan ese tipo de cosas. Y ya, seguí mi camino, ¿no? No me da tristeza, me da emoción el saber que está por ahí todavía pendiente. Gracias. Muchas gracias, Lau. Y bueno, tenemos las comunicaciones visuales. Ver a la persona fallecida y dice que pueden ser apariciones parciales, o sea que nada más lo ves de aquí o pueden ver la sombra o apariciones completas. Ahorita pedimos que compartan. Dice, comunicaciones también en forma de visiones. Esa era la visual que ves. Esta se ve a la persona fallecida como en una foto, en 2 dimensiones o como un holograma, como una imagen flotante así. Dice, pueden ser vistas en forma externas o como una visión interna. Las visiones externas se experimentan con los ojos abiertos y pueden ser comparadas a la visión de una diapositiva o de un video. Proyectado enfrente de nosotros y suspendido en el aire. Dice, las visiones internas son vistas en la mente con los ojos abiertos o cerrados. Por ejemplo, cuando empezamos con una meditación y que nos piden que cerremos los ojos, ¿sí? Y estas comunicaciones son frecuentemente reportadas durante las visiones internas que son experimentadas durante una profunda relajación, meditación u oración. Magda, como la que pasó tú, la que tú te aconteció, que luego escuchaste su voz. Y también pueden ser visiones. Y comunicaciones en estado de ensueño. Suceden en el momento en que uno se está durmiendo o también cuando te estás despertando. Por eso dice, es en ensueño, no en el sueño, no sueños. Dice, también puede ser inducido por prácticas de meditación, hipnosis o profunda oración. ¿Sí? O sea, aquí los podemos ver como si fueran reales, así en 3D, o así como un holograma, sería 2 dimensiones, o también en forma borrosa, y también lo podemos ver cuando estamos medio adormilados, yo diría así, en que nos empezamos a dormir o también cuando nos vamos despertando. A mí ninguna de esas me ha sucedido, ni una. No sé si alguien nos quisiera compartir alguna en que haya visto a su ser querido, que sean de preferencia experiencias propias, por favor. Tengo a Ivette y Ale Chirino. Ándale, bueno. Creo que hay otra Adelante. persona que alzó la mano, permíteme, hay otra persona que alzó la mano, sería Ivette, Ale Chirino. Y Por ahí. Alejandra Cisnero. Y Alejandra Cisneros, no sé si lo dejó hace rato o va a participar. Bueno, entonces. No, dice que no, nada más Ivette y Ale Chirino. Ok. Adelante. Hola, buenas noches. Pues precisamente hoy me pasó eso a mí. Fui al cajero, pero está que está en el parque. Cuando salí, clarito lo vi sentado con una persona. Pero, o sea, yo volteé y para mí que era él. Entonces yo agarré y caminé rápido porque dije, me quedé así como que él. Cuando llegué hacia donde estaba esa pareja, no era él. Pero, o sea, yo cuando volteé que salí del cajero, era él, tal cual lo vi a él. Y sentí, no sé, primero sí sentí emoción, pero ya después cuando llegué hasta donde estaba esa pareja, ya sentí como que pues sí me achicopalé. Sí. Gracias. Ivette, muchas gracias, Ivette. Y también hay que, como nos dice Arnaldo Pangrassi, son reacciones también a nivel mental, ¿sí? Porque nosotros necesitamos verlos. Entonces, no te achicopales mucho, hija. Oye, ¿cómo es, no? O sea, podemos agradecer por el momento en que lo viste o te puedes achicopalar porque no era, ¿verdad? ¿Cuál prefieres? Muchas gracias, Ivette. Gracias. Adelante, Ale. Sí, buenas noches a todos.
Pues a mí consecutivamente, mi hijo murió asesinado y el 24 de junio del año pasado era cumpleaños de mi suegra. Y el 24 de junio, no sé si ustedes sepan que es día de San Juan y normalmente ese tiempo llueve mucho. Entonces, pues yo desde chiquita le tengo mucho miedo a los relámpagos y a los truenos y llovía muy fuerte y me despertó. Entonces, cuando agarro mi teléfono y me conecto, resulta que el punto verde en Face estaba conectado en el perfil de mi hijo Osvaldo. Y yo dije, no es cierto, y le tomo captura. Cabe mencionar que cuando mi hijo fue asesinado, la fiscalía nos recogió los celulares y los selló en una bolsa hermética, la cual después nos entregó. Y así como me los entregó, yo se los entregué a su papá. Y entonces, pues él estaba conectado a las 12 de la noche, el 24 de junio del 2022, y le tomé captura. Entonces, han sido repetidas ocasiones que cuando llueve mucho, no sé si es porque los truenos a mí me dan mucho miedo, pero prendo el teléfono y su perfil aparece conectado con el punto verde. Ese día, el otro día, el día 25, le digo a su papá, ¿dónde están los teléfonos que te entregué de Osvaldo? Y me dice, aquí, y me los enseña metidos en la bolsa hermética con la cinta que da la fiscalía, y yo dije, no puede ser, o sea, no puede ser, ¿cómo puede un celular estar conectado si están apagados? Pues esa fue mi experiencia visual con mi hijo. Ah, muy Gracias. bien. Gracias. Y ahorita ahorita vamos a hablar de ese tipo también de señales. Y las visuales son de que los ves a ellos, de que los ves su imagen. Y ahorita, la que tú tuviste ahorita la vamos a ver, creo que es simbólica. Muchas gracias, Ale. Gracias. ¿Quién más falta? ¿Nadie? No, nadie, y tenemos, no sé si leo los comentarios que tenemos. A ver, adelante. Dice Nora Angélica, dice, a los pocos meses que falleció Santiago, salí a sentarme a la banqueta con mi sobrinito que tenía 2 años, porque él quería ver la luna, y de repente alza su manita y dice bebé, y pone su puñito cerrado en mi corazón, y vuelve a alzar su manita, pero ahora lo pone en su corazón. Esa sensación después de 14 años, aún lo siento palpitar en mi corazón. Es lo que nos comenta. Ay, qué bonito. Y Andrea Cabañas nos dice, yo he sentido el aroma de mis hijas a manzana, lo único que me podía comer sin asco en el embarazo, y madera, que es lo que estaba en sus cunas. Las he visto en sueños como 2 rayos de luz y después como 2 pájaros blancos. He sentido sus manitas y su peso en mi vientre. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién fue? ¿Andrea? Sí, Andrea fue la que nos comentó lo último. Y fíjate, los dos de bebés, ¿no? Ujú. Los dos testimonios de bebés. Sí. Muchas gracias. Bueno, y las comunicaciones en sueños, ¿verdad? Que es de las más comunes para algunos. Pero así como es algo bonito, también puede ser algo frustrante para algunos, porque dicen, oye, yo no lo he soñado, yo no lo he soñado, ¿no? Y se frustran y se enojan y se ponen tristes de por qué no los han podido soñar. Y bueno, dice, las comunicaciones en sueños se sienten como un contacto cara a cara con la persona fallecida. Son mucho más ordenados, colores vívidos y recordables que la mayoría de los sueños. Otro rasgo que se ha encontrado en este tipo de sueños es la sensación de una barrera que separa a la persona que sueña de la persona fallecida. Por ejemplo, que uno está de un lado de un río y del otro está nuestro ser querido, de una puerta o algo donde no está permitido cruzar. Y fíjense que en un principio yo le pedía mucho a Dios que me permitiera soñar con Catita. Y la verdad sí la soñaba, pero después de un tiempo, yo pensé, dije, pues no es justo que le esté jalando, por así decirlo, ¿verdad? Y estaba llorando un día en el lavabo y me lavé la cara y me quedé viendo al espejo y le dije, hija, vete a donde te tengas que ir. No te preocupes por mí, yo voy a estar bien, te lo prometo. Ya vete, ya no te quedes por mí. Y después de ese día, yo le pedí a Dios que me dejara soñar con mi hija y ya no la he vuelto a soñar.
Y algo importante aquí es de que cuando yo la soñaba, Karime andaba corriendo y jugando en un parque, así como, y precisamente había un río, y yo la veía del otro lado del río que ella andaba así, no hablaba, y de repente ya la sentía enfrente de mí, pero a mi hija no le gustaba ponerse crema, entonces se bañaba y quedaba con su carita bien ceniza, le decimos aquí en Cuatza, ¿no? Así la carita así ceniza. Y yo me acuerdo que esa vez que la soñé, le vi su carita y su piel así, muy, como dice aquí, muy vívida, muy claro los colores, y su carita así cenicita, ¿no? Y yo la quería abrazar y ella se quería ir a jugar, ¿no? O sea, como que estaba muy contenta. Entonces, esos eran mis sueños. No le he vuelto a soñar después de que dije eso. Yo me quedo con la idea de que realmente nuestra mente es poderosa, ¿no? Y bueno, yo le dije así, que la dejaba ir, que se fuera donde se tuviera que ir en aquel momento y ya no he vuelto a tener ningún sueño con mi hija. No me molesta, ya no me duele, ya no espero soñar con ella. Puedo decirles que ya no me sobrecoge esa angustia por no sentirla físicamente, ¿no? Ni por soñarla. Ya es algo que si se me permite alguna vez soñarla, será bienvenido, y si no, pues no me hace infeliz no soñarla. Entonces, esa es mi experiencia del sueño con mi hija, mi papá que murió cuando yo tenía 6 años, ya son 45 años de que murió, pues nunca lo soñé, ¿sí? Y es un sueño que tuve con mi abuelita de que me decía que la fuera a visitar y resulta que yo no sé ni dónde está enterrada. Entonces, como que algún tiempo me quedé así con la idea de que voy a ir a ver porque me está diciendo, pero ya luego dije, pues no creo que tenga la necesidad de que yo vaya al panteón, así que ya me dejó de dar culpa ese sueño de mi abuelita que me decía que la fuera a visitar. Y bueno, esa ha sido mi experiencia con sueños. No sé si alguien nos quiera compartir algo de sueños con sus seres queridos. Vamos a darle oportunidad a 3, ¿no, Willy? Ok, Erika García, Ana Ledesma y Chapis, adelante. Hola. Hola. Adelante. Buenas noches. El día la noche que yo soñé con mi papá, ese día estuve, yo caí en depresión y en ataques de ansiedad. Entonces, ese día estuve planeando prácticamente lo que era todo, cómo me iba yo a quitar la vida. Me acuerdo que esa noche lo soñé. Yo salía de la recámara y al salir de la recámara al pasillo a la sala estaba él sentado con las piernas cruzadas y me quedaba yo así, pero yo sabía que él estaba muerto y le dije, papá, ¿qué haces acá? Y él tenía la costumbre de decirme, ay, hija de mi corazón. Me dice, ay, hija de mi corazón, pues te vengo a ver porque esos pensamientos que tú traes no me gustan. Yo estoy bien, estoy con tu mamá, mi mamá tiene 6 años que falleció, no estoy solo como tú piensas, porque cuando me dan esos ataques de ansiedad es porque él se me viene a la mente de que él está abajo, está enterrado, está en oscuro, está solo. Me dice, tú no te preocupes, yo esperé que tú te casaras, mi papá falleció a los 22 días después de que yo me casé, precisamente para que tú no estuvieras sola. Y ¿cómo vas a andar pensando eso? Eso no es la educación que nosotros te dimos. Así que te pido que vivas ya tu vida, porque ya viviste, ya me diste lo que tú me tenías que dar. Ahora te toca vivir a ti. Deja esos pensamientos
y busca la ayuda. Fue el día, en esa noche, yo me levanté y le dije a mi esposo, le digo, siento que alguien me está tocando la cabeza. Y él literal prendió la luz y mi cabello, como me lo jugaba mi papá, se veía cómo se me movía de este lado. Fue al día siguiente que ya literalmente pues busqué la ayuda con ustedes, con la fundación. Fue la única noche que soñé con mi papá. No sé si fue mi subconsciente de que yo ya quería acabar con todo esto, con el sufrimiento que yo tenía, pero le pedí a Dios una señal, que él estuviera bien, y pues esa fue ese sueño. No me acerqué a él, simplemente fue él sentado y yo parada frente a él, pero sí lo sentí tan real, tan real. Y ese es mi testimonio. Muchas gracias, Erika. ¿Y cómo te has sentido ahora? Pues todavía tengo esos pensamientos a veces, sí me llegan, pero ya no como ese día de ya planearlo. Ahorita son como pensamientos de que de repente empiezo a buscar, no sé que apenas estoy empezando a sobrellevar o entender lo que me está pasando, pero a veces sí en mi trabajo empiezo a buscar de dónde poder colgar una soga. Yo vivo en una segunda planta, se me vienen los pensamientos de, ¿y si te avientas? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Pero ya nada más quedan como pensamientos, ya no los hago como planes. Ya no, o sea, nada más son pensamientos que se me vienen a la mente, pero ya no, ese fue el único día que planeé todo. Pero ya con ese sueño, a veces pensamos que se van y no se acuerdan de nosotros. Pero pues ese sueño me cambió mucho. Qué bueno, Erika. Les voy a compartir yo el libro de Memorias de Duelo. Y si tienes la oportunidad, ya sabes, quedamos fiados los de nosotros, para que los leas. Y ya sabes que aquí cuentas con nosotros. Somos muchos tanatólogos. Está también aquí Alex Cisnero, que es de Monterrey, también para que si necesitas algún apoyo personalizado, aquí estamos. Muchas gracias por compartir. Gracias. ¿Quién sigue, Willy? Ana Ledesma y luego Chapis. Gracias. A mí me pasó que yo siempre me quedé con la angustia de, pues como no, después de la muerte no sabes qué hay. Entonces yo decía, mi hija seguirá con dolor, seguirá, pues no sé, que le doliera todo, porque cuando mi hija falleció, bueno, desde que nació estaba conectada a todos los aparatos. Entonces soñé bien clarito que mi hija estaba en la cama, en una cama, no sé cuál, X, y mi esposo me gritaba, ahí está Emma, y yo volteaba y la veía, y decía, pero ya la veía más grandecita, y ya hasta por eso yo me le quedaba y dije, no, pues si mi hija era una bebé, mire, es ella, y no, pues ya corrí hasta con donde estaba ella y la tocaba y yo decía, no, pues sí es ella, y yo le decía, revisa su pie si está bien, es que ella le dolía su pie. Yo digo que fue porque me quedé impresionada que cuando la vi conectada a tantas cosas, tenía 2 catéter conectados, uno a su manita y uno a su pie, y el de su pie tenía una luz roja y pues se le notaba todas las venitas y así. Y entonces yo decía, no manches, o sea, como eso para qué, ¿no? Entonces como que se me quedó muy grabado y por eso yo le decía, mira su pie, fíjate si no le duele. Y pues mi esposo nomás se quedaba así como con miedo. Y yo le preguntaba, ¿te duele, hija? ¿Te duele? ¿Sientes dolor? ¿Qué te duele? No, mamá, estate tranquila, no me duele nada. Y yo me quedaba así, yo, ¿segura? Mamá, no me duele nada, estoy bien. Y en eso desperté. Y yo siempre pedía eso. Y yo, Dios mío, por favor, dime que está bien, que no le duele nada. Nada más quiero saber eso. Y ha sido la única vez que he soñado eso y que me dijo que estaba bien y que no le dolía ya nada. Y eso fue lo que me pasó. Muchas gracias, Anita. No, Gracias. nada. Chapis.
Buenas noches. Bueno, yo tengo dos sueños que para mí fueron como alivio, ¿no? Uno no fue mío, uno fue de una amiguita de ella. Y recuerdo bien que fueron en los primeros 9 días de su novenario de Yeika. De hecho, llegaban personas que me decían, es que soñé con Yeika y dice que está bien. Y yo, ay, no, o sea, para mí eso lo dicen porque quieren que yo esté bien, porque eso, ¿no? Pero ese sueño, de hecho, su amiguita no me lo contó directamente a mí, se lo contó a otros amiguitos y ellos me hicieron llegar la información. Y para mí fue algo muy, muy significativo que me dio un poquito de esperanza, porque dicen que ella la vieron, que ella estaba arrepentida de lo que había hecho y que quería regresar. Y que y bueno, yo lo ato a de que pues le dieron los primeros auxilios y no supo cómo regresar. Para mí eso fue como que estaba arrepentida de lo que hizo. Me gustó, o sea, ya después creo que a los 3 meses la niña me contó tal cual fue el sueño, ¿no? Y el otro es de que yo siempre le decía a Yeika de que la miradita cuando ella me la dieron de bebé, siempre se me acomodaba aquí en los brazos y yo siempre le decía, hija, nunca se te cambió la mirada desde que me dieron de bebé, siempre ha sido tu mirada. Y entonces en mi sueño ella se me acomodó en las piernas y la vi en la mirada y ella me pedía perdón. Solo me decía, mamá, perdóname, perdóname. Me lo dijo como 3 veces y para mí fue, a la vez doloroso, pero a la vez bonito, porque ella me pedía perdón por lo que había hecho. Ay, Eso es. muchas gracias. Muchas gracias, Chapi. Y sí, en general, fíjate que creo que hoy les compartí también el podcast de Abrazos de Esperanza, ¿no? De soñar con los hijos que han partido, significado de luz y esperanza. Si no se lo vamos a volver a compartir. Yo no lo he escuchado, pero también habla de los sueños y lo que significan. Y sobre todo esos que te dieron consuelo y paz. Son muy importantes y son muy valiosos. Sí. Aunque sea un solo sueño. Hay otras como Magda que tienen como 250,000 sueños, ¿verdad? Pero nosotros cuando menos con un sueño. Bueno, hay otro tipo de experiencia de comunicación que es cuando les decía que las experiencias fuera del cuerpo que se producen mientras que estás despierto en estado de ensoñación o dormido, que te imaginas que te sales, pero pues esas son de las menos frecuentes, ¿no? Se dice que son de las menos frecuentes, pero sientes que dejas al cuerpo y que es como un encuentro entre espíritus, ¿no? Ujú. Ay, las comunicaciones por medio de teléfonos, ¿sí? Y estas comunicaciones empezaron cuando los teléfonos eran alámbricos, ¿sí? Incluso aquí les puse un libro, hay varios libros de comunicaciones telefónicas desde el más allá, ¿eh? Hay muchas historias, incluso ahorita había una película de un chico que va a leerle a un anciano libros y que El luego, teléfono del señor Harrington. ándale, sí, también está así, es como el tipo de llamadas telefónicas. Entonces, recibir una llamada, oír la voz de la persona fallecida en el teléfono, ¿sí? Entonces, aquí puede ser diferentes tipos, desde que les hablan a que no les hablen y que nada más escuchen. Y tienen que ver también ya ahorita pues hasta con mensajes de texto. Ujú. Y creo que es la última, no, las comunicaciones a través de los fenómenos físicos, luces que se prenden y se apagan, radios y otros elementos eléctricos que se encienden, objetos mecánicos que se activan, fotos y otros objetos que se mueven o encuentran cambiados de lugar, retratos que así como que se iluminan o algo que sale volando de su lugar y aterriza a nuestro lado. En nuestro caso, a mí no me ha pasado eso de que se prendan y se apagan las luces. Ah, la tele, aquí es muy importante, las teles también que se prenden y se apagan. Pero sí nos pasó en una ocasión cuando era cumpleaños de un sobrino que éramos bastantes. Entonces estaba un desodorante en la parte alta de la escalera de afuera de la casa y todos vimos cómo
voló, pero hizo un arco para caer hasta abajo. Estaba en el último escalón y todos vimos cómo voló, hizo un arco y cayó y que volvió a caer parado. O sea, no rebotó, ni rodó, ni nada. Era de tarde, como 3, 4 de la tarde, y nos volteamos a ver, todos hicimos como que si no pasó nada. Y eso lo comentamos ya con mi hermana y mis sobrinos después. Dice, oigan, ¿y vieron cómo voló el desodorante? Dice, todos lo vimos y nadie dijo nada. Yo creo que porque a todos nos produjo miedo, pero nadie lo comentó, sino ya hasta después, oigan, qué gacho, cómo voló, porque hagan de cuenta que así hizo, se levantó, hizo un arco y cayó paradito hasta el último, hasta el piso ya. Entonces, no lo relaciono con mi hija, es lo único que nos ha pasado. No, me cuesta mucho trabajo creer en esa parte porque generalmente cuando ha habido alguna situación así de que escuchamos o pasa algo, hay una explicación lógica. Y les platico algo con la intención de que siempre tratemos de buscar a este tipo de fenómenos, encontrarle una explicación lógica. Fíjense que nosotros vivimos un tiempo en Zitácuaro. Entonces mi esposo trabajaba de guardia y pues se iba y nos encerraba. Nos quedábamos encerradas. Nada más tenía yo un niño, a mi hijo. Y a veces mi mamá se venía a Coatzacoalcos y yo me quedaba solita con el niño y él se iba preocupada. Entonces resulta que yo luego me quedaba viendo la tele y empecé a escuchar. La puerta de nosotros era metálica, de herrería. Y empecé a escuchar que me tocaban la puerta. Tac, tac. Pero también aparte había un patio y un portón y el portón estaba cerrado, pero se oía que me tocaban la puerta. O sea, tuvieron que haberse metido para tocarme la puerta. Entonces oía que tocaban tac, tac. Yo me asomaba y nada. Y me volví a regresar a la tele. Eran como 12, 1 de la mañana. Y volví a escuchar tac, 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 que me seguían tocando la puerta así, tac, tac. Y entonces ya me asustaba y volví a ir y a asomarme y nada, ¿no? Y que me quedo ahí parada. Dejó de sonar y me quedé ahí parada. Y cuando veo era una de esas como chinches, como cucarachas de caparazón grueso que quería entrar a la puerta. Entonces se azotaba, pero golpeaba duro. Tac. Pero parecía que estaban sonando la puerta. ¿Por qué les comento esto? Dirán, no tiene relación. Porque siempre hay que tratar primero de encontrarle una explicación lógica a las cosas y antes de que se las dijera Tania, me encanta cuando dice ella, es que luego todo le queremos achacar al muerto, ¿no? Entonces, le queremos cargar todo al muerto. Entonces, siempre ante un tipo de fenómeno de este tipo, primero investiguemos si no hay algo y si no, pues también si nos da una explicación que a nosotros nos consuela o nos sirve, pues adelante. Ajá. Entonces, también habla de hasta licuadoras, habla también, pueden ser, ¿se acuerdan que antes había un teléfono que tú lo ponías en la oscuridad y encontraba las sonrisas o encontraba los rostros? Hubo una ocasión que había un teléfono que lo anunciaban mucho por eso, búsquenlo. Entonces lo ponías en la oscuridad y se iluminaba donde identificaba un rostro o sonrisa. Entonces aquí también se habla que muchas veces esos teléfonos detectan sonrisas en donde no hay nadie. Bueno, y se refiere a través de fenómenos físicos. Se prenden las licuadoras, hay aparatos que se prenden sin que estén enchufados. Entonces, todo este tipo de cosas que no tienen explicación. Bueno, esta es la que más me gusta y esta es la que le decía, ¿a quién le decía? A Ale Chirino. Comunicaciones simbólicas por medio de signos que son interpretados por la persona como un mensaje del familiar o amigo fallecido. Generalmente son signos que tienen significado personal para la persona doliente, por ejemplo, las mariposas o pájaros, los colibríes, que se comportan de manera particular, como lo comentábamos de la serie del pájaro rojo, que se acercan a la persona o se quedan quietos y no se asustan, mostrando un comportamiento no habitual. Las comunicaciones simbólicas implican o incluyen los eventos sincrónicos.
Esas veces en las que llegas a recordar a tu ser querido y más tarde escuchas una canción o ves alguna fotografía o te encuentras algo que le pertenecía. Es una forma de decirte aquí estoy contigo, nada es coincidencia. La naturaleza, lo que decíamos, los animales, los insectos, también son una manera de hacerte saber que siguen contigo. No precisamente que se convirtieron en la mariposa o en el colibrí, simplemente que son el canal para comunicarse contigo, ¿sí? No vaya a ser que agarran al colibrí, luego le pasa algo y piensan que era él. Los números, fechas, horas, combinaciones repetitivas, números con significado especial se hacen presentes. Ver cifras que nos recuerdan a seres queridos también son señales físicas para hacer notar su presencia, como lo que comentabas, Ale, del 24. Entonces, fíjense, yo aquí tengo un montón de cosas que les puedo compartir. Por ejemplo, yo les comentaba que, fíjense, mi hija, los dos dibujos que hizo antes para concluir su año escolar, pues fueron la mariposa y la Catarina. Y bueno, los que han visto el video saben el significado, la mariposa, pues de la tanatología, y la Catarina, a ella le decíamos doña Cata, Catita. Pero fíjense, lo más bonito fue que estas dos pinturas las hizo sobre tela con sus deditos. Y las maestras me las entregaron, a mi hija la secuestran un 7 de julio y me devuelven su cuerpo un 5 de septiembre, lo recuperamos. Pero ellas me lo entregan, como ya eran finales de clases, ellas ya no me lo entregan hasta mayo 23, fue el día del cumpleaños de Karime. En la misa las maestras me envuelven eso en un regalo y me lo entregan. Y es la Catarina y la mariposa, las dos pinturitas que dejó mi hija y que me la entregaron el día que cumplió años. Entonces, para mí tienen un significado muy especial y por eso están en las portadas, porque la mariposa de tanatología y la Catarina de ella. Hay algo bien importante también que para las que tienen el libro, del número 3 también. Mi hija era la tercera hija, mi esposo es el tercer hijo, yo soy la tercera hija, y siempre tenemos esa conexión con el 333. Yo les comento en el libro también que mi hija en 2 encendidos de vela fue la diapositiva número 33. Y eso que ya metíamos, nuestro encendido de velas no es nada más para hijos, lo hacemos para todos los seres queridos, porque pues nosotros tenemos grupos mixtos, no nada más de padres en duelo. Algo que fue bien bonito es que, fíjense, yo en un sueño, como entre sueño, yo pensé, ¿se acuerdan que hubo una época en que las Coca-Cola salían con nombres? ¿Sí se acuerdan que salían con nombres? Lo bueno que Willy me contesta porque es el único que estoy viendo aquí. Entonces, Sí. yo estaba durmiendo y le dije a mi esposo, Alejandro, se me vinieron a la mente 3 latitas de coca que decían Alejandra Jesús Consuelo. Digo, y así me desperté y se lo dije. Y mi esposo, pues se reó. Resulta que en la oficina un amigo me regaló un frigobar que era de la coca, precisamente chiquititos, uno de los refres chiquitos. Yo llegué directo ahí a asomarme y encontré estas 3 latas de Coca-Cola, que son de las que mencioné en el primer libro. Lo voy a romper porque no me había dado cuenta que ya se rompió. Pero fíjense que lo que decía, son 3 nombres que vienen ahí y dicen Alejandra Jesús Consuelo. Ya mis latitas ya están bien desgastadas, ya no se ve casi, ya está naranja el color. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? El Alejandra. Más arriba, un poquito más arriba. Ándale ahí. Está de cabeza. Bueno, lo veo de cabeza yo. ¿Así? Ajá. Alejandra. ¿Ahí lo ves? Sí, ahí se ve. Jesús. ¿Consuelo se ve ahí? Sí.
Entonces, fíjense, yo llegué a la oficina y abrí y ahí estaban las 3 latas, las que yo me había imaginado. ¿Qué puede ser? Alguien me dijo, es que a lo mejor tú las viste el día anterior y hasta el día siguiente ya le diste el sentido. Alejandra Jesús Consuelo, mi hija era Karime Alejandra. Para mí fue que me estaba diciendo Dios que mi consuelo para mi hija Alejandra iba a ser Jesús. Entonces, dicen, a lo mejor alguien me dice, ay, tú te lo estás inventando, tú le estás dando tú le estás dando ese significado, sí, porque para mí ese significado me ayuda. Fue en los primeros meses de que mi hija había muerto. Entonces, para mí fue algo tan bonito de que era un mensaje de Dios. Entonces, estas latas, y como ustedes veían, les compré una base y las mandé a forrar y todo. Ahorita veo que ya el color ya se está despintando, no sé cómo más las puedo proteger porque para mí, como dicen, tienen un gran valor estas 3 latitas. De tan viejas, empezaron a fugar ya, se les hizo como un hoyito y empezaron a tirar la coca. Ya les tuvimos que abrir para sacarle toda la coca porque estaban llenas, no se habían abierto. Bueno, es eso, son las mariposas, la Catarina, lo número 3. Mi hija nació el 23 de mayo del 2009. Si ustedes suman todos los números y los siguen sumando, al final les va a dar un 3. Se la llevaron un 7 de julio del 2014. Si ustedes suman todos esos números, les va a dar un 3. Y me entregaron su cuerpo un 5 de septiembre del 2014. Si suman todos esos números, le va a dar 3. Entonces, coincidencias, muchísimas coincidencias o señales que para mí son señales. En el libro también les comparto que llegó una chica que se llama Karime al grupo de padres en duelo. Ella había perdido a su hija, Elana, y la había perdido, ella se llama Karime y había perdido a Elana a los 33 días. Entonces, Karime y otra vez el 33. Y ella repetía y repetía mucho eso, del número 33. Un día que estoy con ella pidiéndole autorización para compartir eso en el grupo, entonces acabamos de hablar y capturo la pantalla. ¿Y qué hora crees que eran? Las 13:33. Entonces yo capturo esa pantalla y también la pongo en el libro porque muchas veces la gente no te cree, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que nos pasan que solamente nosotros, como dicen, les damos ese sentido, ese valor, porque todo es subjetivo. Pero así como hace Magda, escriban todo, escríbanlo, escríbanlo, y verán que esos mensajes, lejos de ser, de provocarte miedo, de provocarte angustia, de provocarte culpas, son mensajes de alivio. Y yo le agregaría de esperanza que ellos están bien, que hay algo después de la muerte y que no todo acaba aquí, ¿no? A mí me gustaría, si alguien quiere compartir algo antes de que pasemos a los resultados de la encuesta que les apliqué. Yanina y Liz tienen la mano levantada. Adelante, Yanina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, algo muy, como dices, buscarle la cuestión científica a las cosas que me han pasado. El 12 de febrero Natasha cumplió 4 años y nos fuimos al panteón a visitarla y todo, pero yo iba en una posición de no voy a llorar, no voy a llorar, así como de voy a poner música, pero no voy a poner música de Natasha. Entonces yo tenía una playlist que es de mi música, que me siento muy tranquila y no me provoca ningún sentimiento, ninguna emoción, porque yo todavía me cuesta un poco de trabajo escuchar la música de Natasha. Ya, algunas que otras. Entonces pongo mi playlist bien contenta, empezamos a ponerle sus florecitas y todo. En eso tomo el teléfono, no sé para qué subir volumen, no sé. ¿Y qué creen que pasa? Natasha le gustaba le gustaba de toda la música, pero con la que al final le encantaba era Bad Bunny. Al momento que yo tomo el teléfono, yo no puedo escuchar a Bad Bunny. El momento que él empieza a hablar, a mí me provoca mucha ansiedad y mucho sufrimiento, la verdad. Bueno, lloro mucho porque me acuerdo de mi hija. ¿Y qué creen que canción salió al momento?
una de Bad Bunny que le encantaba a Natasha. Entonces me quedo así, Iván voltea y me dice, no, que no ibas a escuchar música de Natasha. Digo, es que yo no la puse. Toqué el teléfono y no sé qué pasó, casualidad, no sé. Y entonces dije, Natasha, me estás diciendo que quieres que escuche tu música, ¿verdad, mamita? Y así fue como puse y me la pasé llorando. Entonces, hay muchas cuestiones así que me han pasado de ese tipo de situaciones y la verdad es que me sentí, lejos de estar sufriendo y todo, después dije, bueno, ¿por qué no? Voy a escuchar lo que a ella le gustaba, aunque me duela mucho. Muchas gracias, ese es mi testimonio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Janina. Y fíjate que sobre todo, dices tú, de alguna manera se están comunicando con nosotros. Yo como les comentaba aquí, en la parte de las comunicaciones físicas, yo sí les digo, ahí hay que tener cuidado porque hay que buscarle otro tipo de explicación porque muchas veces pues puede coincidir que se deba, sobre todo ahorita que la luz está teniendo tantas fallas o de otro tipo, ¿no? Entonces, o los sonidos igual que sea algún ladrón o algo. Ahí en esa parte sí, pero en los demás, igual en esa parte, si ustedes no le quieren encontrar o buscar, pues mientras les sirva y las haga sentir bonito y les dé alivio, acepten esos mensajes. Por ejemplo, Janina, ese mensaje, ¿qué te dice a ti, no? Que te está acompañando. Y llorar es lo más sanador. Nada más que lamentablemente en nuestra sociedad está tan arraigada esa idea de que no debemos llorar, debemos ser fuertes, ¿no? No debemos expresar nuestro dolor. Y eso es de las cosas que más nos complican el duelo, ¿no? El que todo mundo tenga esa idea de que no debes llorar, que debes ser fuerte. Así Bueno, es. gracias, Janina. Muchas gracias. ¿Quién más, Willy? Erika, Ivette y Liz. Okay. En ese aspecto de los señales y todo, yo era no creía mucho. Mi papá se agravó como a los 3 días. Durante esos 3 días, mi mamá le encantaban los colibríes. Le encantaban. Ya esos 3 últimos días mi papá dejó de caminar, entonces lo cargábamos y lo sentábamos en un techito que teníamos ahí, bueno, que en el patio de su casa de ellos. El colibrí literal se pasaba y le daba vueltas en la cabeza a mi papá, en la cabeza. De ahí dijo mi hermana, pues es mamá que a lo mejor lo viene a ver o ya nos viene a avisar que él se va a ir, que lo viene a buscar. Pasa eso, a mi papá le encanta, le gustaban mucho las palomas, demasiado. Yo trabajo en el centro. Ahí donde yo trabajo no hay árboles, no hay nada. Cuando me dan los ataques de ansiedad, no sé si son coincidencias, diosidencias, o como una señal que yo quiero tomar. Cada vez que me empieza a dar ese ataque de ansiedad, empieza como que el corazón se te empieza a acelerar y sientes esa opresión. Y lo único que hago es agachar la cabeza porque pues yo estoy atención a clientes y volteo hacia la ventana, aparece una paloma. Y de hecho ya hasta la grabé y se la enseñé a mi esposo, que se para y se empieza a asomar desesperada en la entrada de la puerta. Y alza su cabecita y empieza a buscar. Y ya tomé esa como que es mi papá diciendo, cálmate, tranquilízate, todo va a estar bien, porque es una desesperación de esa paloma que hasta levanta el cuello y busca y busca y busca. Ya cuando yo quiero salir a verla, no vuela, pero empieza a caminar y se aleja y toma una distancia. Y yo la verdad, como ustedes dicen, yo la tomo como una señal, no más que nada como una señal de que él está ahí conmigo. Ay, muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Y como dicen, no significa que sean ellos los animalitos, sino que son el canal los animalitos para que ellos se comuniquen con nosotros, ¿sí?
Así es, sí. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Willy. Ivette y luego Liz. Hablaste como locutor, Willy, ¿eh? Pues a mí me Ivette. pasó algo. ¿Ya? Ah, Ivette. Espera. Bueno, primero, los primeros meses de que él se fue, me pasaba algo con una canción que él me dedicaba. Mi vecino agarraba la borrachera y siempre, siempre era que ponía esa canción y yo me ponía mal y al principio yo decía, bueno, perdón la palabra, pero pinche vecino culero, decía yo, porque, o sea, pero yo no sabía, o sea, yo no, pues, no sabía que era una señal que él pues me daba, porque esa canción él siempre me la cantaba y me decía, escucha lo que dice, esa canción dice algo de Divina Tú. Entonces me separaba y siempre la ponía y se paraba y bailaba y todo. Entonces a mí hasta la fecha toda esa canción me da en la torre. Y mi vecino siempre era que parecía, y la repetí un montón de veces, y yo me la pasaba en mi cuarto llorando, hasta que una tía le dijo, bueno, que no la pusiera porque pues toda mi familia que venía a verme me veía que yo me ponía mal. Entonces ya después, pues cuando entró a la fundación y todo, pues ya me explican que pues son señales, cosa que yo no entendía. Ahora, hace poco, pues la verdad, pues como no me la paso casi todo el día en mi casa, bueno, sí, pero salgo de trabajar y trato de mantenerme ocupada, llegué tarde a mi casa, andaba con mis papás y mi mamá me vino a dejar. Entonces estaba lloviendo y en la casa de ustedes está en la parte alta, subes unas escaleras y en la escalera, o sea, tiene tiempísimo que no se para una paloma, pero tiempísimo. Y ese día en la noche estaba una paloma ahí acurrucadita en la puerta de mi casa. Entonces yo me quedé y le digo a mi mamá, mira mamá, y me dice, no le espantes, le digo, no, le digo, mira, le digo, vamos a hacer esto, le digo, si yo subo y entro, le dije, y no se va, es Marcos, le dije, pero si yo subo, abro la puerta, porque obvio la puerta hace ruido, y se va, pues es una paloma cualquiera. Y literal, sin mentirles, yo agarré, abrí la puerta, hice ruido, y cerré, y me quedé con eso. Todavía, pues hice lo que siempre hago en la noche, llegué, me lavé los dientes, todo, me cambié, todo, me bañé, y cuando me acordé de la paloma, volví a asomarme, y dije, si es, ahí va a seguir, y le voy a tomar una foto, sin mentirles, parece que yo le dije, voltea, prendí la luz, y volteó la paloma, y le tomé la foto, y ahí quién sabe hasta qué hora se fue, pero ahí estaba la paloma. Estaba checando a qué hora Sí. llegaba. Sí, sí. Bueno, de eso que nos han compartido ahorita, a ver si nos pueden mandar las fotos. Sale al grupo de tanatología. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Willy? Sigue Liz. Liz, ya para acabar, ¿verdad? Buenas noches. Yo tuve una pérdida en 2020 de 8 semanas. De esa pérdida no hice un duelo, no hice un duelo. Después, mi hijo falleció el año pasado y bien curioso, en mi casa, mariposas blancas siempre veo. A partir de que entré aquí, empecé a hacer el duelo de mi pérdida del 2020. Yo sé que es una niña, entonces hubo un día que fui al templo a ver a mi hijo y a los dos les dije, hijos, si están bien, necesito saber que están bien, o sea, díganme que por favor están bien. No les miento, a la semana yo estaba aquí en mi casa sola, me dieron ganas de salir, yo me salí, me recargué en el carro, llegó una mariposa blanca, se quedó ahí volando cerca de conmigo y en eso llegó un colibrí también. Llegó un colibrí, hay un árbol que está aquí afuera, se quedó el colibrí parado un rato y se fueron los dos juntos. Yo, o sea, híjoles, mi corazón, yo entré llorando a mi casa, pero fue una alegría, o sea, impresionante. En otra ocasión, a mi hijo, por ejemplo, tengo un hijo más grande, a mi hijo siempre dice que su hermano viene a verlo con forma de un pajarito. Siempre hay un pájaro en el cuarto de mi hijo. Hubo una vez que se metió un pájaro del patio de abajo directo al cuarto de mi hijo y ahí se quedó y tengo el video que está
junto a su mueble. Y ahí se quedó, yo creo que como 10, 15 minutos hasta que se fue. Le digo, ay, no sé, no sé, pero son mis hijos, son mis hijos. Son tus mensajes y te hacen sentir bien, ¿no? Y esos son. Entonces podríamos hacer otra serie nosotros acá. Manden los videos, manden las fotos, manden los testimonios para compartir, sí. Para que tengamos más de qué hablar, de qué comentar. Y falta alguien ya, ¿verdad, de Willy? Ya. Ya, miren, yo les quería compartir los resultados de la encuesta que les hice, ¿no? De las personas que participaron, pues 29 son los padres en duelo con hijos o hijas que fallecieron. El segundo grupo, como siempre, que participa es el de, no, aquí fíjate, hubo algo inverso, el de hijos en duelo, 25, y por viudos, 7, y otro familiar, 2. De ellos, el 57 han recibido mensajes y 9 no, ni uno. El periodo en que se presentó el mensaje, ya ves que la literatura te dice que puede ser después, pues la mayoría de nosotros, más del 80%, pues fue durante el primer año de fallecimiento. Y las personas que el tipo de mensajes que más han tenido es el sueño, la presencia de sueños, del ser querido en sueños, y después la percepción de su presencia. Acuérdense que ese puedes percibir nada más. Hay una que tú sientes como que te acariciaran el cabello, pero sin tocarte, ¿no? Como que así sientes que te están pasando la cabeza. Ese también es muy frecuente. El ensueño, como que acuérdense, el ensueño es cuando entre que te estás durmiendo y que te estás despertando. Ese es también de los más comunes. Después de eso, el simbólico. Yo pensé que el que más se daba era el simbólico a través de los animalitos, ¿no? Las mariposas, los colibríes, los pajaritos. Pero en el pequeño estudio que hicimos nosotros, en esa muestra de 66 personas, pues la que más se presentó es la del sueño con el ser querido, y después la percepción de la presencia, y después el ensueño, y el simbólico en cuarto lugar. El táctil muy poco, 3 nada más. El auditivo también es muy poco, el olfativo también, el visual también, y el de los fenómenos físicos también es poco, digamos, ¿sí? Eso fue de la encuesta que nosotros aplicamos. Muchas gracias por participar, ¿sí? A mí me sirve mucho porque pues con esto ya tenemos, generalmente todos los libros te hablan de encuestas de personas, estudios que se llevan a cabo en Europa o en Estados Unidos, pero pues nosotros tenemos una pequeña muestra de aquí de la fundación, y estos datos pues son de las personas que estamos participando. Muchísimas gracias. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. No es por hacerle la promoción a nuestros libros, pero ya saben que nosotros ahorita estamos dando la promoción de que si compran los libros, 700 pesos con facilidades de pago, y el envío es gratis. Ajá. Y bueno, alguien que quiera comentar algo, les voy a mandar el libro de mensajes de alivio. Fue un escaneo, ¿cómo se dice? Como casero. Está un poco pesado, pero voy a ver de qué manera se los podemos compartir para que lo tengan. La verdad es un libro que casi no se consigue. Y si ustedes tienen algún libro de manera digital que nos puedan compartir o recomendar también, a mí me gusta más en físico que en digital, para que compartamos ahí en el chat de tanatología. Y Nan, ¿tienes algún comentario? Adelante. Ya para Gracias. Adelante. Gracias. Buenas noches. Yo quería saber en dónde consiguió el libro de la maravillosa vida después de la muerte. Yo creo que lo conseguí
En la librería Porrúa o de esas, porque la verdad no me acuerdo. Porrúa, creo. Porrúa, los mandé a pedir porque aquí no tenemos, en Cuatza no tenemos Porrúa. Pero chécate en línea, amiguita. Ok. Creo que lo teníamos uno escaneado, Willy, pero estaba chueco, ¿verdad? No estaba bien escaneado. ¿Te acuerdas? Que lo mandamos escaneado, pero estaban invertidas las hojas, no lo escanearon bien. Voy a buscarlo y si lo logro conseguir en físico, lo escaneo y lo comparto. Ándale, sí, a mí me cuesta mucho trabajo porque antes tenía un chico que me ayudaba, pero ahorita ya no tenemos quien nos ayude a escanear. Sí. Gracias. Y bueno, también la gente que hace los libros, pues hay que comprarlos. Bueno, no sé, son 12. El que te recomendamos es, Willy, ¿cuál es el bueno? Es que hay uno que está más bueno que Ese creo que es el primero, ese azul, sí. Sí. Pero entonces, ¿cuál es? Porque sí escuché hace ratito. Es que al son inicio. dos, de la Ajá. misma autora. Mira, Christy Robinet tiene 2 libros. Mensajes de la maravillosa vida después de la muerte y La maravillosa vida después de la muerte. Son 2 libros. Sí. Pero solo uno de esos es el que está más interesante, ¿no? Ese es el que Y quiero. me gustó más uno, pero no me acuerdo cuál fue. Willy, ¿tú no te acuerdas Ese cuál? es el primero, porque luego sacó el otro. El azul creo. Sí. Sí. O sea, el de los mensajes. Ese me agradó más, sí, porque el segundo, como dicen, así no estaba muy, ya lo veía muy así, no sé, como comercial, Como- diría. No, Y- como y que muy no. inventado, la verdad, muy inventado. Muy maquillado. Sí, ya como que las historias así como muy... Pero entonces el azul, ¿cómo se llama? ¿Es el de mensajes? Mensajes de la maravillosa. Les mando una foto ahorita, no se preocupen. Les saco fotos. Gracias. Libros. Gracias. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta. Y piensen en qué tema quieren que se imparta para la próxima, en 15 días. Están muy calladitos hoy. Luego les compartimos la grabación. ¿Sí? Y bueno, si no hay más que compartir, compártanos en el grupo sus testimonios. Magda tiene muchísimos. Ya se nos olvidó, Magdita, el de Johan. ¿Sí está por ahí todavía Johan? Magda. Ya se nos fue Magda. No le Sí. encuentro. Estoy. Ahí está, ya la vi. El de la foto de Johan, Magdita, ¿se los puedes compartir rapidito? ¿En dónde se tomó la foto, Johan? ¿La foto de la cámara? Yes. Se las comparto en el grupo porque ahorita la mano no la tengo. Ah, bueno, espérame. Se las leo rapidito. Dice, ¿en dónde se tomaría la foto Johan? Dice, una de las anécdotas que más me ha impactado es la que relata Magda, mamá de Johan. Viendo fotos de los álbums de Johan, su papá escogió una que le encantó, en donde sonríe abiertamente con una risa fresca, espontánea, natural, tomando entre sus manos una cámara profesional y nos preguntábamos, ¿en dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Pensé, eso es una gran incógnita. Más tarde me llama Daniel Edwin Valdés, un amigo de Johan de la universidad. Charlamos amenamente cuando casi al final me dice, señora, no sabe cuánto extraño a Johan, mi gran amigo. Precisamente hoy veía una foto suya, estaba sonriente, estábamos en Tlaxcala, fuimos a hacer un trabajo y él portaba una cámara. ¿Cómo? Le llamo inmediatamente a Toño para que lo escuchara y le digo a Daniel, por favor, repite lo que me dijiste. Wow, nos emocionamos al borde de las lágrimas. Hablábamos de la misma fotografía y Johan nos contestó nuestras preguntas. Estaba en Tlaxcala. ¿De qué reía? Pues lo sorprendimos con una foto y no le avisamos y le dio risa porque no le dio tiempo de arreglarse y posar para la foto. Sí. Ese es el testimonio de Magda, de su hijo de Johan que viene en este libro. Entonces, muchas gracias, Magda. Ustedes. Gracias por compartir y bueno, suban los videos, las fotos, los testimonios que quieran compartir en el chat, ¿sí? La captura que tiene sale Chirino del 24 de junio, súbanlo, compártanlo
se los vamos a agradecer mucho. No saben lo que puede ser un alivio para otras de las personas que estamos en el grupo. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Gracias por estar con nosotros para que continuemos con estas charlas y muchas gracias. Que pasen bonita noche. Gracias. Gracias. Bonita noche a todos. Gracias, que descansen. Descansen. Gracias, que descansen. Bye. 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 Mañana. Hasta mañana.